Buen día. Vamos a hablar un poco sobre lo que es lácteos fermentados. En primer lugar, como ya saben ustedes, el requisito previo antes de producir es hacer los análisis rápidos y las pruebas rápidas, sobre todo para ver la calidad e inocuidad de leche que vamos a utilizar. Es un poquito más complicado en lácteos fermentados porque vamos a ver, sobre todo, que vamos a ocupar microorganismos que son beneficiosos para nosotros en nuestras producciones, para que nos ayudan a dar olores, colores, apariencia, sabor y sobre todo acidez que nosotros necesitamos que tenga cualquier tipo de producto que se va a elaborar. Entonces, de las pruebas rápidas que se tienen, es más que todo, como ya saben, la prueba del alcohol, detección de antibióticos en la leche, prueba de azul de metileno, prueba de pH, acidez titulables, entre otras. La que es más recomendable y es de tener un poquito de hacerla con cuidado es la detección de antibióticos en la leche. ¿Por qué? Si la leche trae antibióticos, no nos va a funcionar el cultivo que vamos a utilizar porque me lo va a matar. Entonces la gente dice, le echa la culpa que las bacterias que me vende mi proveedor son malas, de calidad, que no vienen con las condiciones adecuadas, etcétera, pero al final es por no hacer esas pruebas que me podrían ayudar a saber qué calidad de leche es la que voy a ocupar y para qué la voy a ocupar. Entonces, una de las pruebas antes de hacerlas es la prueba de antibiótico. Esto con el fin de evitar que los microorganismos se me mueran al utilizar este tipo de leche. Entonces, como ya saben, una densidad de 1.029 a 0.32, el punto de congelamiento para ver si la leche está adulterada con agua, si trae un pH adecuado para la leche, para el producto que voy a utilizar y la acidez titulable. Como ya les decía, por ejemplo, eh, en la calidad de la leche para cultivo, dice que la leche para preparar un fermento láctico debe ser lo más fresca posible, recogida en las mejores condiciones higiénicas y no debe poseer una acidez superior al 0.18% de ácido láctico, ni haberle adicionado sustancias como preservantes ni ninguna otra especie. Tampoco puede tener sabor ni olor desagradable. Para la preparación de los fermentos se puede utilizar leche entera, semidescremada, descremada que pero es mejor la semidescremada, descremado en un 50%. ¿Qué les quiero decir aquí? En sí, la mayoría de empresas lo que hace es venir y reproducir las bacterias. Las bacterias, cada sobre viene de 10 gramos la presentación. Esos 10 gramos ya le dicen a usted que son, o le dicen 50 unidades. 50 unidades equivalen para hacer 500 litros de leche, para hacer un yogurt, para hacer un queso, mozzarella, un cheddar. Va a depender del tipo de bacteria, así va a venir recomendada cuánto utilizar para eso. Pero entonces lo que hacen las empresas grandes, para no estar evitando por costos de producción, reproducir esa bacteria. Yo la puedo hacer con ese tipo de leche y las condiciones que me está pidiendo ahorita aquí. Aquí hay un video, dos videos que ustedes los pueden ver donde les explican un poquito más certero eso. Eso se los dejo que ustedes los vean y los busquen y se puedan guiar sobre él. Entonces, para preparación de los cultivos madre, dice que la leche para preparación del cultivo madre o inicial debe hervir no menos de por 10 minutos, preferiblemente en el mismo recipiente o botella donde se va a preparar y en cantidad de 1 litro. Luego hay que dejar enfriar a temperatura del cultivo, que sería de 22 a 25 para unos y de 37 a 45 para otros, por como ejemplo las bacterias para el yogurt. Esa es el tiempo, la temperatura adecuada para reproducir esas bacterias o que ellas se reproduzcan. Entonces, preparación de los iniciadores, dice, una vez obtenido el cultivo madre, se toman dos recipientes Erlenmeyer, cada uno con 1 litro de leche hervida durante 10 minutos y a una temperatura del cultivo, a los cuales les agrega el cultivo madre. Se mezcla y se deja a temperatura el cultivo de 18 a 20 horas. Entonces, un ejemplo, esta es una tablita porque si ustedes se fijan, a mí me dice a veces grados de acidez, que es grado Dorning, o que me habla en otras empresas de esa forma.
Entonces aquí está la equivalencia en pH. Entonces, para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento sobre eso y qué pH tendría que tener en Dorning y pH. ¿Verdad? Entonces, una propagación de cultivos es así, sería el cultivo comercial, que es el sobre, cultivo madre, de ahí cultivo intermedio y de ahí cultivo a granel. Va a depender de la cantidad que voy a utilizar yo. Cuando el cultivo madre es el que se conserva en el laboratorio y se reserva el cultivo original. El cultivo a granel intermedio es usado en la elaboración de productos lácteos fermentados. Entonces, esta es una forma en la que les hablaba anteriormente. Se pone la leche a 120 grados centígrados por 15 a 20 minutos. De ahí el cultivo intermedio se baja más que todo de 90 grados centígrados por 60 minutos y el tratamiento térmico es necesario para la destrucción de las bacterias. Por ejemplo, bacterias que ya la misma leche ya trae o enzimas que la leche traiga, pero si se recuerdan lo de la fosfatasa, tiene que ser negativo para que haya sido una buena pasteurización. Existen 4 medios para la propagación de los cultivos: medios comerciales, leche en polvo descremada, leche entera, leche entera o leche descremada y medios especiales por cultivo. Aquí ya más que todo la industria ya me vende todas estas partes para que yo pueda venir y utilizarlo. Si no, yo puedo utilizar mi propia leche para poderlo eh, propagar estos microorganismos. Entonces, el uso de los fermentos lácticos. Los fermentos de cultivos lácticos son utilizados en la elaboración de algunos quesos como kumis, yogurt y mantequilla. Quesos, acuérdense, hay quesos de pasta dura como un parmesano, un queso duro blando que se le puede aplicar una bacteria para que dé una acidez que nosotros necesitamos del producto. Y quesos de pasta semi blanda, podríamos decir, como es un cheddar. ¿Qué otro producto? Podemos ver también, podríamos hablar de un mozzarella también, un quesillo con microorganismos, con bacterias, y quesos de pasta untable, o sea, podría ser un queso de los que vemos en, en los super selectos, como por ejemplo los dip. Entonces, estos son quesos de pasta suave. Entonces, no, hay bacterias para eso. Ya hay bacterias clasificadas para cada tipo de producto. Y los cummins, que no nos comemos nosotros aquí mucho porque son productos muy ácidos y la gente no es agradable por nosotros. Y de ahí yogurt y mantequilla. El yogurt va a depender del producto. Acuérdense que hay 3 o 4 tipos de yogur. Está el líquido, semilíquido, el aflanado. Tenemos los yogures griegos, entre otros. Y las mantequillas, que es la misma crema y lo que hace es solo agregar un microorganismo para que éste la saque y le dé el pH adecuado, el olor adecuado y la textura que nosotros deseamos de ese producto. Entonces, en quesos, al ser eliminada la flora normal de la leche mediante la pasteurización, se hace necesario adicionarle una cantidad adecuada de microorganismos de fermentación para ácida láctica, con el objetivo de obtener un producto final y características especiales y estandarizadas. Los microorganismos utilizados varían un poco con el tipo de queso, pero muchos están presentes en la mayor parte de ellos. Por ejemplo, los microorganismos principales tenemos el Propidinbacterium chermini, que ese produce un aroma, sabor y formación de ojos. O sea, es como el que sale en Tom y Jerry, ese queso que trae ojos. Lo que hace la bacteria es dar la textura y olor, y lo que hace es la formación de ojos. Lo que hace es formar gas y se va hinchando. Cuando llega un momento explotan esas burbujas y ya forman los ojos o los agujeros de esos quesos. También tenemos otras bacterias como la Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helmeticus, que esas son productores de ácido y sabor que para quesos suizo, emmental, italianos son más profundos y más olores, mayor olor, digamos, o sea, son más fuertes. También tenemos los Streptococcus thermophilus, que esto es para productor de ácido, para quesos emmental, cheddar e italiano como el mozzarella. Streptococcus dialectis,
Este es un productor de aroma, generalmente para todos aquellos quesos y mantequilla, quesos de pasta untable, como les decía, o los camembert, entre otros. Streptococcus cremoris, que es productor de ácido para todos tipos de quesos. Tenemos el Ectonostu Citroborum y Dextranicum. Estos son productores de aroma, sabor y generalmente para todos los tipos de quesos. Y aquí hay una variedad de microorganismos que ustedes van a ver. Entonces, eso, ¿con cuál fin? Yo tengo que saber para qué me sirve esos microorganismos. Por ejemplo, si ustedes creo que han visto el queso azul, no sé si lo han visto, lo han probado, pero ese queso el olor es muy fuerte y el sabor también es muy fuerte. Entonces, eso azul no es que lo pinten o algo, es un hongo que es inoculado en el queso y lo que hace él es formar, a donde yo lo inoculo, él hace los caminos de color azul y le da, por eso le dicen el queso azul, porque le da una apariencia y le da un color diferente a otros productos y sobre todo porque ya está hecho para ese producto. Entonces, generalmente el uso de los cultivos en los quesos permiten establecer las bacterias de tipo necesario en el queso. Hay bacterias que son malas y lo que hacen es venir y destruir esos tipos de microorganismos y nos causan problemas. Ya vamos a ver un poquito más adelante sobre eso. El otro es asegurar el desarrollo del ácido que promueve la acción del cuajo. Entonces, el cuajo nos va a ayudar también para que el producto nos dé las texturas adecuadas. También mantener la fermentación láctica de la cuajada durante todo el tiempo necesario y asegurar el pH característico del queso. Acuérdense que yo tengo que saber qué pH tengo que llegar. Entonces, por cuánto tiempo, a qué temperatura voy a lograr que sea el pH adecuado que yo necesito de mi producto para que me dé las características necesarias de él. Frenar por el ácido por competencia biológica el desarrollo de gérmenes perjudiciales, como por ejemplo el Clostridium botulinum, como coliformes, que no me benefician mi producto, lo que me hacen es hincharlo y darle mala apariencia, mal olor, mal sabor, y ya el producto ya no es inocuo, ya no es comestible. El otro, preparar el medio adecuado en el queso para la acción seleccionada de los microorganismos y sus enzimas durante la maduración. Acuérdense que aquí lo que hace es un proceso. Comerse, esas bacterias lo que van a hacer es comerse los azúcares de la leche y transformarlos en ácido láctico. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, en nuestros medios hay unos microorganismos que se llaman bacteriófagos. Esto lo que hace es venir y es como un virus que le llegue a una computadora. Entonces, él lo que hace es inocular las bacterias benéficas, él las inocula con sus genes y microorganismos que él contiene y se reproducen, se comen los microorganismos buenos y al final él se propaga y se muere el otro y nos va a dar características indeseables que nosotros querramos tener de nuestro producto. Por eso, por ejemplo, en queserías ya grandes o productoras de lácteos grandes, lo que hacen es estar cambiando las bacterias. Por ejemplo, hay bacterias para yogur que le llaman ABY1, ABY2, ABY3, ABY4. Entonces lo que hacen es venir y estarlas rotando para que estas vengan, estos microorganismos malos, no puedan detectar qué tipo de bacteria estoy ocupando. Entonces, por eso es bueno que nosotros hagamos esa parte también de estar rotando los microorganismos que nosotros estamos trabajando y las características que nosotros queremos tener de nuestros productos. Entonces, para hacer el Cummings hay bacterias como la Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus y la Streptococcus thermophilus. Estas más que todo nos dan acidez, olor y color. Color va a depender del que nosotros le querramos dar, pero por ejemplo, lo que sí nos van a dar es olor y sabor que nosotros queremos o característico del producto. Y estas se tienen a una temperatura de 22 a 25 grados centígrados. Si yo me subo la temperatura, por ejemplo, llego a 35 o a 40 grados centígrados, mato la bacteria. Si la bajo de 22, lo que va a pasar es que la bacteria se va a dormir, o sea, va a quedar inerte, no va a reproducirse ni nada de eso.
Por ejemplo, yo puedo, para hacer un yogurt, yo puedo venir y ocupar estas bacterias, las mismas bacterias que le venden a ustedes el yogur comercial en cualquier lugar donde yo pueda ir a comprar estos productos, yo puedo ocupar ese tipo de yogur para hacer más. Es como el cultivo madre que le hablábamos anteriormente. Entonces lo que hace la que hace la gente es venir y darle la temperatura adecuada otra vez a él. Entonces, por ejemplo, si yo le subo la temperatura a 37, 45 grados centígrados, la bacteria se va a volver a activar y le va a volver a dar las características que yo necesito del producto. Entonces eso es muy bueno también a la hora de venir y hacer ese producto. Y yo lo puedo hacer, yo conozco, o sea, por ejemplo, de forma artesanal yo lo puedo venir y hacer en mi casa un yogurt, eh, hacer más yogurt con un yogur comercial pequeño. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo de banano, entonces yo vengo y compro un yogur con sabor a banano y yo se lo puedo echar a más leche y hacer mayor cantidad y me beneficia a mí porque me baja costos de producción y eso es beneficioso, ¿no? Para la mantequilla podemos utilizar los mismos del Cummins o ya le venden a uno que se llama Flora Dánica, que es la que me beneficia a mí para dar las características adecuadas de una mantequilla buena. Y aquí están algunos quesos madurados, más que todo lo que hablábamos de pastas duras, como por ejemplo el afiegio, el parmesano, el cotija, el reginato, entre otros. Y los madurados prensados, estos necesitan un prensado, pero necesitan también un tiempo de eliminación de mayor contenido de humedad. Entonces la gente lo que hace es tener ya lugares donde yo puedo controlar humedad y temperatura y tenerlos ahí por un cierto tiempo hasta que agarren la textura, olor y sabor adecuado. Como le dice la gente, un producto más añejado. Unos quesos madurados prensados, tenemos el cheddar, el chihuahua, el manchego, el edam, el gouda, el emmental. Aquí hay un sinfín de quesos prensados y que solo lo que necesito yo es eliminar humedad. Entonces, las mismas normas salvadoreñas, las NSO o los RTCA, me dicen a mí cuál es la humedad que tendría que tener el producto. Acuérdense, entre menos humedad, más durabilidad del producto. Entre más húmedo, menos durabilidad del producto. A este que les decía yo, con el que es el queso azul, es solo lo que me da la tonalidad de las características que yo necesito del producto. Y de maduración con hongos, que tenemos el queso azul, el de cabra, el camembert, el roquefort, el brie, entre otros. Entonces, estos solo, ya más que todos, son con hongos, que ya se los venden comercialmente. Y sobre todo tenemos aquí, ya les doy yo, les voy a pasar este formato en Excel donde ya están las bacterias y para qué sirven y de cuáles son. Entonces, estas, por ejemplo, tenemos la BY2, que les decía yo, o la BY3, que tenemos el Lactobacillus acidophilus, el Biodibacterium, el Streptococcus thermophilus y Lactobacillus helmeticus y vulgaricus. Entonces aquí ya me dice a mí que puede ser utilizado para hacer los tres tipos de yogur, ya sea firme, batido o líquido, o puede ser un yogur como eh, un yogur griego, que yo lo saco de un yogur firme. Lo que hago solo es dejar un poco de tiempo más escurriéndolo, lo puedo pasar en una manta y escurrirlo un poco de tiempo para que me bote un poco el suero y que me agarre la textura más dura como es característico del yogur griego. Y me dice a mí cuánto puedo utilizar. Por ejemplo, para 5 botellas yo puedo utilizar de 0.2 a 0.1 gramo por 5 botellas. Y la temperatura que tengo que tenerlo es de 37 a 43 grados. Lo puedo llevar hasta 45. Eh, Aquí el tiempo de maduración va a depender del producto y la cantidad de bacterias que yo utilizo. Por ejemplo, si yo hago un yogurt y le aplico esta cantidad pequeña, yo puedo venir y ese producto me puede estar entre 4 a 5 horas, hasta 6 horas. Pero si yo le mantengo las temperaturas adecuadas y yo vengo y le agrego un poquito más de bacteria, si yo agrego más bacteria, es más rápido eh, mi, que me va a estar mi producto, pero eso sí, los costos se me incrementan. Pero cuando nosotros lo hagamos con ustedes, como por el tiempo que vamos a tener, vamos a agregar un poquito más para que esté un poquito más rápido.
Entonces aquí es el otro, es la flora dánica que les hablaba anteriormente. Aquí tenemos el Octococcus lactis y cremoris. Entonces aquí estas bacterias son las que me ayudan a dar como para los quesos, el Gouda, el Edam, quesos lácticos, el Camembert, el queso azul, entre otros, porque me va a dar unas características más suaves y me da las temperaturas que yo tengo que reproducir. Y aquí hay otras, por ejemplo, estas para quesos de pasta filata, que es mozzarella, entre otros. A mí ya me dice que está la TCC 20, está la TC9, eh, también aquí las van a ver cuando estén ustedes acá. Y esto es para quesos de pasta filatas, como para hacer el queso mozzarella o hacer un quesillo también con este tipo de bacterias. Ya me dice cuánta cantidad utilizar para X cantidad de leche y la temperatura que tendría que yo propagar esta bacteria. Y así están las otras. Por ejemplo, la R700, este es para hacer, como por ejemplo, los quesos de cheddar, que vamos a hacer uno, y aquí le dice a uno la temperatura que tendría que mantenerse. Entonces, les voy a pasar este documento para que ustedes ya lo tengan y sepan cómo utilizar y para qué sirve cada uno de ellos. Aquí hay otro ejemplo de quesos, el tipo de bacteria que se utilizan, entre otros, para que lean un poco y tengan un poco más de conocimiento. Y los nitratos nos sirven más que todo para impedir la hinchazón precoz o la hinchazón tardía, que me la produce el Clostridium botulinum. Y la otra, la hinchazón precoz, que me la produce los coliformes. Y me dice cuánto es la dosis máxima de utilizar. Si ustedes ven, es una cantidad bien mínima para una X cantidad de producto. Entonces, esto dice que los defectos deben de acumulación de gas provenientes de la fermentación producida por los dichos microorganismos. Los nitratos, al reducir el nitrito, permite que la formación del agua con el hidrógeno producido con los coliformes, con lo cual evita la acumulación de gas, mientras que los costridios son inhibidos por ser sensibles a los nitritos y el gas producido también se convierte en agua con la reducción de los nitratos. Entonces, para eso nos sirven los nitratos, para eliminar controlar la reproducción de estos microorganismos o se me pueda contaminar el producto. Entonces, acuérdense que los coliformes nosotros podemos tener en nuestras manos, están en el aire, en todo eso. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso o sobre todo la inocuidad que se tengan en las plantas. No es necesario que los apliquemos. Y la sal, para algunos quesos, por ejemplo, para quesos de pastas duras, a mí me dicen que eso va a depender del gusto de cada quien, pero me dice que puedo utilizar de 2 al 3%. Y cuando se hacen salmueras, como para el queso mozzarella, yo puedo utilizar una solución de queso, más que todo es una solución saturada de 18 al 20%. Eso va a depender de la cantidad de producto o el peso del producto que yo tenga para poderlo utilizar. Aquí está la otra clasificación de los quesos. Esto es más que todo, me sirve a mí, más que todo, para ver la humedad de mi producto. Entonces, quesos de extra duros tiene que ser del menos 50% de humedad de mi producto. Si ustedes ven, es un queso parmesano, o sea, un queso de pasta dura que yo pueda rallar, entre otros. Y blandos puede ser mayor de 68, que es el mozzarella y el cottage, que es como el requesón y podemos hacer un dip también. Entonces, esas son, la humedad es un poquito más alta. Y para recordarles un poco, para poder formular, a mí ya me dice otra vez, ¿verdad? Puedo utilizar de 7 a 10 ml para 133 botellas el cuajo, el calcio ocupo 15 gramos para 133 botellas y recuerden esta para poder venir y decirles una botella de leche pesa 1.65 de libra, entonces hago una conversión para saber la cantidad que voy a utilizar. Ya bien la paso a litros, que una forma de poderlo hacer es una, por ejemplo, por punto 75, yo puedo pasar botellas a litros o pasarlas de litros a botellas, etcétera. Y para formular para yogurt, a mí me dice que el contenido graso promedio de un yogur tiene que andar entre 1.70% a 1% o a 1.5%. Ahí va a depender la empresa o cómo lo puedo yo. ¿Por qué no puedo utilizar leche de entera?
porque al final si yo uso leche entera, el problema es, si se recuerdan, la separación, ¿verdad? Yo puedo utilizar una leche entera, pero tengo que tener un homogenizador. ¿Y para qué? Para que los glóbulos grasos me los hagan más pequeños y sean más homogenizados en mi leche. Entonces, es más recomendable venir y utilizar leche con 1.5% de grasa y yo poder venir y venderlo de esa manera. El contenido de sólidos no grasos generalmente es aumentado añadiendo el 3% de leche descremada en polvo. O sea, la leche descremada me ayuda a mí. Acuérdense, entre más sólidos, el producto va a ser más duro. Entre menos sólidos, el producto va a ser más líquido. Es igual en helados. En helados, entre mayor cantidad de sólidos, el producto es más rápido que esté. Y entre menos cantidad de sólidos, el producto va a estar en mucho tiempo porque la cantidad es muy baja. Entonces, eso es muy bueno. Si yo sé entonces cuánta es la cantidad de leche en polvo, va a depender de la cantidad de leche que yo utilizar para poderlo realizar. También para producción como yogures, a mí me dicen cuánto es la cantidad de fruta que yo puedo utilizar. Por ejemplo, yo puedo utilizar fruta, a mí me dice que yo puedo utilizar acerca del 20% para un yogur. Frutas, ya podría ser frutas la fruta, al final, en un yogur no se la puedo echar el mismo día que lo preparo, lo tengo que dejar el siguiente día para que él tenga un pH de 4.5, que sería para un yogur, y tengo que dejarlo enfriar, porque si yo le aplico una fruta y esa fruta tiene un pH un poquito más ácido de mi yogur, me lo puedo cortar, o sea, lo puedo arruinar. Entonces tengo que aplicárselo o bien yo hago una jalea o hago una fruta que esté confitada, o sea, que tenga azúcar demasiada, pero si yo le aplico un poquito más de azúcar, tengo que bajar el contenido de azúcar a mi yogur para que este venga y no me vaya a quedar muy dulce. Entonces, por eso le dice a usted que el azúcar yo lo puedo echar de 7 al 15%, según el sabor que desea producir. O sea, la cantidad, ya sea de jalea, lo puedo hacer en jalea o al azúcar que voy a utilizar, yo tengo que saber cuánto es la cantidad. Entonces puedo utilizar un intermedio, puedo utilizar un 10%, o si yo quiero que no tenga mucho azúcar, le pongo el 7. Ahí va a depender el gusto del cliente. Y el otro, estabilizadores. Hay un estabilizador que me lo vende ASEAL, que este se llama CC725 y ya me da mi ficha técnica. En la ficha técnica a mí me dice cuánto utilizar para un yogur líquido, que es 0.5% según el peso del producto que voy a utilizar. Para un yogur aplanado yo lo puedo utilizar al 2% y un yogur sólido, como es el yogur que se come con cucharita, yo lo puedo utilizar al 2.75%. Como les digo, va a depender del tipo de yogur que yo quiera hacer. Y está el otro que este me lo vende un estabilizador para yogur que me lo vende Costco, se llama la empresa. Este está al 0.3 al 0.4%, pero igual, si yo quiero hacer pruebas, tengo que hacer pruebas en cantidades pequeñas para no desperdiciar o lo voy a botar, ¿verdad? Porque va a depender de el uso que yo quiera utilizar de ese producto. Si ya me lo dice en las fichas técnicas, yo puedo hacer algunas pruebas para saber con cuál me queda bien para un yogur líquido, para un yogur sólido, depende del producto que vaya a utilizar. Y otra, para hacerlo solo un poquito más fácil, para el yogur, el azúcar, yo puedo utilizar 90 gramos para un litro de leche, leche en polvo 50 gramos para un litro, frutas 50 gramos para un litro, va a depender del producto que yo quiera realizar. Y esto es más que todo para que tengan un poquito más de conocimiento que el contenido de sal puede llegar del 1 al 6% y su aplicación puede ser hecha directamente a la leche, como se lo hacíamos al queso crema, si se recuerdan, el queso fresco, que yo puedo utilizar 4 kilogramos de sal por cada 100 kilogramos de leche, o sea, el 0.4%. A la cuajada antes de la separación del suero en cantidades del 6%, por eso se utilizan en queso, se utilizan cantidades un poquito más grandes porque se utilizan a base del peso de la leche. Y la cuajada después de la separación del suero en cantidades iguales al 2%. Va a depender del producto y el tipo de producto que yo quiera lograr. Y en la superficie del queso, como podemos hacer un queso
parmesano que yo se la puedo aplicar encima al producto para que él me ayude a absorber el agua, a sacar agua y me dé un sabor al producto. Y la otra es en salmueras, salmueras que pueda tener hasta el 20% de sal o el uso es igual al 3% en relación al queso, va a depender del producto que yo esté haciendo o el peso del producto. Y aquí están algunas bacterias y para qué productos se utilizan. Entonces, gracias. No sé si tienen alguna duda o cualquier cosa, me la hacen saber para poder venir yo y aclarárselas más el día que estén aquí en la universidad y poder hablar un poco sobre eso. Entonces, eh, cualquier cosa me la hacen saber y gracias.